Hola amigos de YouTube, si tienen que hacer las elecciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo y aún tienen dudas de cómo hacerlo, en el contenido de este video vamos a ver cómo por medio de un paso a paso y les voy a mostrar unos formatos o unos modelos de acta para que ustedes con base en eso puedan hacer las elecciones de una forma dinámica y fácil. Recordemos que para ustedes poder determinar la cantidad de personas que conforman su COPAS, tienen que verificar la cantidad de trabajadores. Si no vieron el video donde yo explico la cantidad de trabajadores, lo invito a que lo vean. Ahí está, qué es el COPAS, las funciones y el marco legal. Recordemos que el COPAS, una vez conformado, se debe reunir al menos una vez al mes y tiene una vigencia de 2 años. Así que vamos al contenido del video. Bueno, lo primero que ustedes deben hacer es emitir un comunicado. Acá hay un modelo de qué debe decir ese comunicado, ¿sí? Aunque la metodología de comunicado puede ser por un memorando, digamos con este documento que lo publiquen en una cartelera, pero ahorita como existe tanta tecnología, la metodología ya depende de la empresa donde ustedes estén, ¿sí? Lo que me interesa es que ustedes sepan qué debe contener es el contenido de ese comunicado, ¿listo? Si lo van a hacer por carta publicada en una cartelera de la empresa, pues aquí le pueden poner el logo de la empresa, todo lo del encabezado acá que lo institucionalice. Pues ustedes ponen la ciudad, la fecha, porque es importante que ustedes hagan esto porque en una auditoría les van a solicitar los documentos de cómo ustedes conformaron el COPAS de su empresa. Entonces acá este es un memorando de comunicado, entonces para los trabajadores de la gerencia, importante que este comunicado salga de la gerencia general o de la dirección de recursos humanos, es supremamente importante, ¿sí? Aquí el asunto es donde se le está diciendo a los trabajadores que que van a haber unas elecciones para candidatos del COPAS y de la vigencia de tal año a tal año, ¿sí? Pues aquí ustedes pueden poner el nombre de la empresa, dando cumplimiento a tal legislación, dependiendo del número de trabajadores, y en el comunicado debe decir dónde las personas se pueden ir a inscribir. Entonces pueden acercarse a la oficina de seguridad y salud del trabajo, o pueden acercarse a la enfermería, o pueden acercarse a cualquier dependencia o al área de recursos humanos, y ahí está la hoja de inscripción de candidatos, ¿sí? Esto es una parte importante que deben tener este primer comunicado. ¿Listo? Bueno, la otra parte importante es que debe decir cuándo van a ser las votaciones, ¿sí? Aquí, cuándo van a ser, dónde van a encontrar la hoja de inscripción las personas que quieran ser candidatos, y aquí en este párrafo es cuándo van a ser las votaciones, ¿sí? Listo, y ya ustedes acá el concepto de voto se realizará el día tal, en presencia del representante de cada una de las planchas. Recuerde que los representantes debe ser uno del empleador y otro de los trabajadores, que van a ser los jurados de esa votación, y ya, este sería como el contexto del comunicado. ¿Listo? Paso número 1. Listo, ya cuando ustedes hicieron ese comunicado, para cuando ustedes hagan ese comunicado, ya ustedes deben tener hecha esta hoja de inscripción para que las personas, cuando se acerquen a ese lugar donde ustedes le indicaron, puedan inscribirse. Entonces este es un modelo de inscripción, vuelvo y repito, aquí en el encabezado pueden ustedes ponerle el logo de la empresa, un código, bueno, lo que sea. Este es un modelo orientativo, y acá este es un modelo de hoja de inscripción de los candidatos al comité. Entonces acá ponen la empresa, el periodo, y las personas que se inscriben, pues el nombre, la cédula, la ocupación o el cargo, y de qué área. Entonces de área de publicidad, del área de mantenimiento, y aquí ustedes ya tienen el número de candidatos, dependerá del número de trabajadores de la empresa, responsable y fecha de cierre. En el comunicado, en la carta que les mostré anteriormente, deben explicar la fecha de cierre, de cuándo se pueden, la fecha máxima en que las personas se pueden inscribir para candidatos. El otro formato que también deben tener listo es el formato de votos, ¿sí? Este es un modelo, pero ahorita ustedes pueden ponerle una fotografía, la fotografía del candidato, el nombre, el cargo, el área al que pertenece, y para que las personas que van a votar
puedan elegirlo por medio de la votación. Este es un formato que también depende de la creatividad de cada uno de ustedes. Simplemente yo lo que le quiero mostrar es orientándolos de qué es lo que tienen que tener listo para la conformación del COPAS. Aquí si lo van a hacer por plancha o si lo van a hacer por voto de candidatos. Por lo general, dependiendo del tamaño de la empresa, voto por candidatos. Si ya es muy grande, pueden organizar planchas. Ya teniendo eso, el siguiente paso es hacer las votaciones. Escogen un sitio de áreas comunes, puede ser la cafetería o puede ser un sitio en donde, pues por lo general la cafetería o un sitio donde todas las personas se les facilite acercarse, ¿sí? Ese día deben estar un representante del empleador, un representante de los trabajadores, ¿sí? Y hacen el levantamiento del acta de apertura de la elección de los candidatos, ¿sí? Entonces las personas están con este listadito en esa mesa, como si fueran unas elecciones políticas, y ponen el nombre de la empresa, el periodo, siendo las 8 de la mañana del día tal, de tal año, se da apertura al proceso de votación para la elección de candidatos del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo. En calidad de jurados de votación se encargó a los señores, uno representante del empleador y otro representante de los trabajadores. Y se sientan, ellos se sientan en la cafetería con este formato de hoja y cada vez que alguien se acerque le toman estos datos, el nombre, la cédula y la firma. La firma es supremamente importante, esto se lo van a pedir cuando le hagan auditoría y le pidan los papeles o los documentos de cómo conformaron ustedes el COPAS. Aquí al final va a dar, dependiendo del tamaño de su empresa, pues pueden imprimir más cantidad de hojas de estas y nombre y firma del coordinador de la mesa de votación. Aquí van a quedar registrados todas las personas que votaron ese día. Una vez terminada la jornada de votación, que haya sido de un día, ¿sí? Entonces se debe constituir esta acta de cierre de las votaciones, ¿sí? Entonces ponen el nombre de la empresa, el periodo, siendo tal hora del día tal, se da por finalizado el proceso de votación, el nombre de los jurados y va el número de votos. Este número de votos debe coincidir, o sea, el total de votos debe coincidir con la cantidad de personas que se inscribieron para votar. Eso es una verificación que tienen que hacer los jurados. Y aquí, digamos, acá llegan, suman toda la cantidad de votos, se inscribieron 50 personas y sí, nos da un total de 50 personas. Eso es una verificación que tienen que hacer los jurados. Y aquí, en esta partecita, ponen el resultado de las personas que salieron elegidas, registran el nombre, el cargo, de qué sección son y si quedó como principal o suplente. Al final firma el coordinador de la mesa de votación. Bueno, una vez terminadas las votaciones, entonces ya se puede elaborar el acta de conformación del comité. Vuelvo y les repito, este es un modelo, pero ustedes aquí le pueden poner el logo de la empresa, institucionalizar. Lo que me interesa es que ustedes sepan qué va en esa acta de conformación del comité. Pues ponen el nombre de la empresa, el periodo, el día tal se eligió el Comité Paritario de Seguridad de acuerdo con la normatividad, la modalidad utilizada fue democrática, fue por medio de unas votaciones y aquí escriben los nombres de las personas que resultaron elegidas, que tienen que coincidir con el formato anterior, el número de votos obtenidos y el representante legal de la empresa designa a tal persona como el presidente del comité y por votación del comité se nombra al secretario. Entonces, ojo, el representante legal de la empresa nombra al presidente del comité. Y una vez conformado en la primera reunión, el comité nombra al secretario. En el otro video les voy a contar cuáles son los roles y responsabilidades ya de los miembros del COPAS. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Chao, chao.